buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Gatería. Mi nombre es Andrea Escobar y voy a ser su host el día de hoy. Les recuerdo que en el podcast de Gatería estamos en el segmento de conociendo historias de mujeres que han migrado, que están pasando procesos en otros países fuera de su país natal. Y siempre les digo que lo importante de estos espacios es poder ver otras realidades, ver que hay mujeres empoderadas que están en otros lados del mundo pasando todos los desafíos que esto puede conllevar. Les quiero presentar el día de hoy a Diana Altamirano, que cuando vi su perfil en LinkedIn me pareció brillante y dije, esta chica tiene que estar en mi podcast. Me aceptó la invitación. Ella es Diana Altamirano, es ingeniera en electrónica en telecomunicaciones. Actualmente es IT Integration Manager en Irish Blood Transfusion Service y fue la primera ecuatoriana en trabajar en Facebook. Entonces, Diana, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación y por sobre todo con compartir todo este conocimiento de éxito, ¿no? Que al final de seguro no fue nada fácil, pero estás aquí, triunfaste y estás triunfando y encantada de poder conocerte. No, gracias a ti, André, de verdad, por invitarme. Para mí es un honorazo el estar aquí, el estar presente, el poder conversar con toda la comunidad y con toda la gente bella que nos escucha. Así que de verdad, por mi parte, más bien, muchas gracias por invitarme. Ay, qué linda, Diana. A ver, estás actualmente en Irlanda, llevas ya 6 años. 7. 7 años, ya 7 años, y yo quiero... Qué rápido que ha pasado el tiempo, o ha pasado lento. Han pasado demasiadas cosas y hasta ahora no puedo creer que sean 7 años. O sea, ha sido un ciclón en mi vida, un cambio de 180 grados. Han pasado demasiadas cosas. Y sí, pero sí, así. Pero bueno, todo para bien, que es lo bueno. Y eso es lo que queremos preguntarte, Diana. O sea, ¿por qué Irlanda? ¿Cómo llegas a Irlanda? A tomar la decisión de ir a Irlanda. A ver, yo a mis 25 años empiezo a cuestionarme y a replantearme muchas cosas de mi vida, ¿no? ¿Ya? Entonces, miraba mucho el patrón de personas a mi alrededor, de lo que estaban haciendo, me estaba yendo muy bien, gracias a Dios, laboralmente, pero siempre hubo este bichito adentro que quería buscar algo fuera, en especial una experiencia laboral fuera. Ese era mi ¿Ya? objetivo. Entonces en ese momento me replanteé y digo, bueno, a ver, si esta no es la vida que me veo haciendo en unos años, entonces, ¿qué es? Claro. Para este punto de mi vida, dos de mis mejores amigas ya empezaron a aplicar a un par de becas en el CENACYT, que era un boom en ese momento. Sin embargo, tenía ya muchas restricciones, ¿no? Entonces, mi objetivo era muy claro. Yo quería tener una experiencia laboral fuera. Entonces, fue un proceso de muchos años, de mucho esfuerzo, de mucho estudio también, y empecé a buscar becas que se acoplen un poco a lo que yo quería y a lo que yo quería estudiar. Entonces, yo como ingeniera electrónica, en realidad siempre mi campo laboral fue mucho en IT, en Ajá. sistemas en español, más o menos. Entonces, yo empecé en el campo laboral como a ver un poco de cuáles eran mis fortalezas, cuáles eran mis debilidades y empecé a ver que el MBA era algo que me podía complementar más en mi ámbito profesional. ¿Ya? Para ese punto de la vida empecé a buscar, como te digo, muchas becas individualmente con programas alrededor de todo el mundo, porque en realidad así es donde fue. Mi target era un poco más orientado a Europa y Estados Unidos. ¿Ya? Eh, Sin embargo, Irlanda fue algo que se acopló también con mi parte personal. En ese entonces también estaba estudiando la Fulbright ¿Ya? y en ese momento conocí a una persona que ahora es mi esposo. Ah, Entonces, o sea, pero ¿estabas en Ecuador o ya estabas en otro lado? él estaba haciendo un career break, estaba viajando alrededor de Asia y de Sudamérica, pero nos conocimos, él estuvo un par de semanas en Ecuador, más tiempo obviamente del que esperaba quedarse,
cuando estuvimos conversando, él fue quien en realidad puso Irlanda en el mapa, ¿no? Entonces me dijo, Mm, ¿nunca has pensado ir a Irlanda? Yo había venido a Europa antes, pero nunca a esta parte. ujú. Entonces me dijo, ¿por qué no buscas? Siento que con tu experiencia laboral podrías encontrar algo. Entonces yo para esto había buscado en Reino Unido, había buscado en Londres, porque como te decía, mis mejores amigas están allá. Ya, Y nada, empecé a buscar y empecé a tocar un montón de puertas, las cosas se alinearon y apliqué para esta beca Women in STEM en la University of Wales Trinity of St. David. Y ya. está resumiendo de 4 años. Y de esa manera fue la que terminé en Irlanda. Yo, como te digo, Damian fue la persona que puso Irlanda en el mapa. Yo para ese entonces no sabía que Irlanda era conocido como el Silicon Valley de Europa. Ah, Irlanda es realmente quien abre las puertas de la tecnología de Estados Unidos. Por eso Irlanda wow. tiene las sedes oficiales de Meta, Google, LinkedIn, en fin, entre 1 millón de otras más. También acá se encuentra TikTok. Entonces, todas las grandes empresas tecnológicas se encuentran aquí. Entonces, existe muchísima oferta laboral en el ámbito tecnológico. Cosas que Wow. me llamaban la atención con esta beca era que yo no solo podía estudiar, sino con el tipo de visado de estudiante yo también podía trabajar. Entonces, eso es Mm, porque había ganado también otra beca en su momento en otro país, pero solo me cubría el estudio, más ya. no la manutención. Entonces, claro, Mm. no me daba para tanto y a la final, como te decía, mi objetivo siempre fue estudiar y tener un poco de experiencia laboral. Entonces, así fue como terminé en Irlanda. Y, o sea, en Irlanda te permitían trabajar en tu área, porque hay algunos países en los que te dicen sí puedes trabajar, pero o solo pasantías o en áreas no tradicionales, pero no sé si en Irlanda sí te dejan trabajar en tu área. De visado que te dan como estudiante aquí te permite trabajar en lo que tú consigas trabajo. Las únicas condiciones es que, y espero que no ha cambiado, a ver, te estoy hablando de 7 años Claro. atrás, las condiciones eran que tú podías trabajar medio tiempo mientras estabas estudiando, tiempo completo cuando eran vacaciones o feriados. Ya, Entonces, hay un cierto condicionamiento y por eso también es súper difícil conseguir trabajo como estudiante. O sea, tratar de convencerle a una empresa que apueste por ti. Lo que tú me dices del el tipo de visado que tú me comentas es visado ajá. de es diferente. O sea, el visado Mm, para ciertas especialidades en donde el país siente que tiene, en donde el país te dice, acá tenemos mucha oferta y no existe tanta mano de obra, que sí pasa, acá también existen, y como te digo, la ingeniería acá sí, sí es un plus y sí te dan visas de trabajo. De hecho, yo después de un tiempo tenía esa oportunidad, ya. pero como Y estudiante, o sea, tú podías trabajar en lo que tú consigas. Si conseguías de camarero, pues conseguías como camarero, pero también tú podías aplicar a las empresas. ya te sigo, te sigo. Quisiera ahondar un poquito en el tema de la beca, porque creo que todo el mundo tiene estigmatizado de que ganar es una beca súper complicado, que sí lo es, que sí lo es en algunas, pero quisiera ver cómo fue tu experiencia de qué tan fácil fue conseguir la beca y, bueno, ya luego hago la otra pregunta. La beca llevó mucho tiempo. El tema de Ya. una beca fue algo que me llevó mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la beca tú debías cubrir dos partes. Algo que se conocía como el GMAT, que es Ujú, básicamente una certificación, es como un examen de ingreso a la universidad, pero un poco más internacional, en donde te toca prepararte en diferentes aspectos. Y para la beca tú debías cumplir un mínimo. Entonces, o el IELTS era la otra parte que cubría la parte del idioma. claro. Entonces, para aplicar a la beca, de nuevo, en ese entonces tú debías cumplir un mínimo de porcentaje, un mínimo de calificación en GMAT y un mínimo de calificación en IELTS Ujú, o en TOEFL. Entonces, primero,
para dar estos pasos, estos exámenes, llevó mucho tiempo, me tomó muchísimo tiempo, porque te tenías que preparar. Cada examen te costaba, solo presentarte a dar el examen, te costaba como 250. Wow. Entonces, imagínate lo que era jalarte un examen de esos. Y no es que te jales, o sea, simplemente si no tenías el puntaje que requería, no podías presentar los papeles. Entonces, allí es donde a mí me ayudó mucho la experiencia que tuvieron mis amigas, que por el Cenacit solo tenías que aplicar a uno de estos exámenes. Me parece que era el IELTS o el TOEFL. Ya. Yo apliqué directamente con el gobierno. Había un acuerdo en ese entonces por el Brexit. Entonces, Wales está en Reino Unido, pero yo en realidad estudié aquí en Irlanda. Ya. De acuerdo, obviamente, ya con el Brexit ya no está vigente, pero en su momento lo estuvo. Entonces, yo lo que hice buscando becas es que literal les contactaba a las universidades. Si me preguntas cuántas, honestamente he perdido la cuenta, pero te puedo decir que cientos. Me metía a 1,000,000 de programas, 1,000,000 de becas, a ver requisitos, a ver a qué lugares podía yo aplicar. A la par, por ejemplo, para el IELTS, yo ya había estudiado inglés, yo ya tenía un nivel de inglés aceptable para ser una ecuatoriana, pero no tenía este porcentaje del IELTS, que a la final eso es lo que cuenta para ellos, ¿no? Claro. Entonces yo estudié en la Fulbright por un tiempo, como para refrescar un poco de los conocimientos técnicos. Invertí en prepararme para estos exámenes porque el IELTS, si bien es un examen que te mide el nivel de inglés, es un examen que tiene su nivel de preparación. O sea, no necesariamente te dice puedes hablar o no puedes hablar. O sea, en realidad es un examen que tú debes tener una técnica para poder dar ese examen, que necesitas tiempo, necesitas estudiar, necesitas prepararte, empezar a hacer un... Entonces, antes de yo lanzarme a dar estos exámenes, primero tuve que invertir, estudiar y estudiar por mi cuenta un montón, dar un montón de exámenes prototipo para poder, y allí, después de un tiempo, lo logré. Ya tenía más o menos yo los requisitos y ahí es donde empecé a aplicar a las becas, contactando directamente a las universidades, contactando directamente a las personas, llamando por teléfono, que era lo que di en una charla en una universidad, les decía, o sea, no teman hacerlo porque ese yo creo que es una tara mental que nosotros tenemos, que nosotros pensamos, como tú dices, sacarte una beca, si uno es un genio, si uno es brillante, lo puede, ya, ¿para qué lo voy a hacer? Entonces, sí requiere su esfuerzo, pero uno tiene que buscar la manera, uno tiene que hacerse su propio camino. Y eso fue lo que ahora en retrospectiva lo veo y fue lo que yo hice. A mí me tocó tocar 1,000,000 de puertas para poder encontrar la beca adecuada y la beca que se ajustaba a mis necesidades, que era en ese momento, pues, una que me permita también trabajar, porque yo decía, bueno, me voy a estudiar y de allí, ¿qué hago todo ese tiempo? Necesito pagar vivienda, comida y demás. Exactamente. Y creo que también la de las becas de la Cenecit al final tenían el requisito de que tenías que volver al país a También, devengar. claro, también, la de la Cenecid era mucho eso, y era también el tema de que no te permitían, ya en el tiempo en el que yo empecé a aplicar, no te permitían aplicar a cualquier tipo de programa. Entonces, o tenía que ser muy técnico, o tenía que ser algo avalado, o del tipo de universidades en el que estaban su listado. Entonces, yo estaba muy consciente de que yo quería ajustar esta parte de negocios a la parte que era de la ingeniería, como tener un balance y ver esa parte de la perspectiva del negocio. ¿Por qué? Porque durante mis años de trabajo yo pude ver que pues era parte de mis fortalezas. Parte de mis fortalezas era este saber comunicarme, era este saber entender la parte del negocio que muchos en ingeniería no lo conocen. O sea, son personas que muchas veces son muy estructuradas, en donde se miden en la parte de configuración, de equipos, de operación como tal.
pero a la final tú tienes que ver al negocio como un todo. O sea, tu operación puede ser fantástica, tu producto puede ser fantástico, pero si no lo sabes vender, estás No de nada. sé. Ujú. Sí, al fin y al cabo, para la junta directiva lo que le importan son los números. Entonces, si no se van a conocer, entonces esa parte es la que yo decía, ok, yo tengo esa fortaleza innata, entonces explotémosla, y la parte de la ingeniería ha sido algo que me ha tomado mucho esfuerzo, mucho tiempo, entonces ponerlas en conjunto, y por eso a mí me interesaba estudiar un MBA. Qué locura, porque la mayoría de gente, yo también estoy en el mundo tecnológico y definitivamente tenemos esa visión de que somos muy técnicos, muchas veces vamos y queremos contar en una presentación a gerencia todo lo que hicimos y muchas veces pues el gerente poco o nada le aporta valor, ese todo el trabajo, sino ya cuánto me estás generando, cuál es el resultado, cuánto tiempo me va a mejorar. Y en eso es en donde flaqueamos bastantísimo. Ah, Diana, adentrando, ujú, dime, perdón. dime. Y también es el tema de saber traducir, porque Sí. como dices, toda esa parte que requiere un montón de esfuerzo, pero también uno tiene que aprender a conocer a su audiencia y saber traducir en un lenguaje simple. Ujú, Entonces, yo en su momento empecé trabajando como help desk, como field support, era lo que se conocía en ese momento. Entonces, a mí me ya. tocaba lidiar con personas desde la recepción, desde los guarditas hasta las gerencias. Entonces, ese para mí fue mi mejor escuela. O sea, siempre le estoy Claro. tatuado en mi corazón, porque fue mi mejor escuela, porque yo pude ver todo un proceso de una empresa. Entonces, si algo yo puedo recomendar, y a la final dependerá de cada persona, es que a mí me ayudó mucho el no terminar la universidad y lanzarme de lleno a ir a una maestría, que sé que a muchas personas les ha funcionado, Mm. pero no me funcionó. A mí me sirvió salir a la vida práctica y decir, ok, esto es lo que se me da bien, entonces lo voy a explotar. Oye, qué loco. O sea, tú no es que dijiste, yo sé que siempre quiero un MBA, sino que saliste, implementaste, o sea, te enfrentaste a la vida real y dijiste, ah, ya, por aquí Sí, es. sí. Claro, porque la mayoría de nosotros lo que hacemos es decir, bueno, pues del máster me especializo en algo que me gusta. Si funciona o no en el mundo real, ya es otro cuento. Sí, pero siento que ese es el problema, ¿no? O sea, que de la teoría a la práctica hay un abismo enorme. Qué locura. Sabes que yo actualmente, yo me dedico al mundo de la inteligencia artificial y actualmente soy traductora de datos. Entonces, resoné bastantísimo con lo que tú decías de traducir lo que el negocio quiere y por el otro lado lo que los técnicos. Entonces, a mí lo que me pasa, estoy actualmente en el sector acuicultor y pues nosotros somos especialistas, mis científicos de datos son especialistas en datos, en estadística, pero ya luego decirle cómo hicimos una metodología a una persona que se dedica a la acuicultura, que son ingenieros acuícolas, ingenieros agrónomos, es como completamente un shock. Al principio era como que, no, pero esto es tan simple, y le decíamos una estadística y decíamos, pero es tan simple, o sea, no entiendo por qué no hacíamos match, y luego ya entendimos que efectivamente, como tú decías, ¿no? Estudia tu audiencia, o sea, la misma presentación que le haces al ingeniero acuícola, no le puedes hacer al gerente de marketing y tampoco le puedes hacer al equipo ya técnico de estadísticos. Loquísimo. Diana, adentrándome un poco, ya llegas a Irlanda, ya te ganas. Primero, ¿cómo fue esa? Pues, supongo que llena de emociones, ¿no? Cuando recibiste la beca, ya estabas armando tu maleta. Yo migré a España y a mí me cayó y así ya el guantazo emocional en el avión. Ya cuando estábamos yéndonos del avión, ahí dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿En dónde me estoy metiendo? No sé cómo, cómo fue tu proceso ahí, en qué momento dices, porque es muy bonito, o sea, sabemos el reto, estaba súper emocionado, pero no sé si en tu caso fue que en algún momento dijiste, ya no voy a estar con mi familia, ya no voy a estar en mi zona de confort. A ver, para mí, bueno, me gané la beca y fue un shock súper fuerte, y obviamente súper feliz porque había sacrificado muchísimo, muchísimo tiempo, dinero, entre otras cosas, Claro. para
para poderlo obtener. Entonces, en el momento en el que realmente obtuve la beca, fue como palmadita en la espalda, lo logramos, porque cuando tú estás buscando un sueño y un sueño que es tan grande, no siempre resuena con todas las personas. Yo me acuerdo un momento que llevaba una rutina que era demasiado extrema, en el que me iba a dormir a la 1, 2 de la mañana, me levantaba a las 5, trabajaba, me iba a clases, estudiaba. Entonces, claro, llegó un momento en el que me acuerdo súper claro que mis papis me dijeron como, ¿qué estás haciendo? O sea, de que te vas a enfermar y tal vez ni siquiera funcione. Entonces, obviamente ellos desde su afán de protegerme y de cuidarme, ¿no? Entonces siento que muchas veces tú luchas tanto y necesitas muchas veces cuestionarte de que vale la pena o no. Y cuando llega ese momento de que bien, lo logramos, estamos en la cima, lo hicimos, confía en mí y sí, y de repente fue como, ese era solo el inicio, ¿no? Entonces, cuando ya pasó todo esto, yo tenía en mis adentros de que era muy probable que yo ya no iba a volver al país. Entonces, Lo declaraste. sí, o sea, más allá de declararlo, no, o sea, yo decía, bueno, hay una gran oportunidad de que yo no vuelva, entonces quiero cerrar este ciclo y de hecho fue así, o sea, me despedí, ni siquiera hice una fiesta grande ni nada, me Ya. despedí de amigos por separado porque quería un momento de calidad con todos ellos, de cerrar su bonito, dediqué mucho tiempo a mi familia y todo lo demás, pero claro, tú no tienes noción de lo que te va a pasar, ¿no? Entonces yo, si bien estaba muy consciente y sabía que iba a ser difícil por lo que había escuchado con otras personas, porque había conversado con otras personas, todo el mundo te puede decir cómo se siente, pero hasta que tú no lo vives en carne propia, pues no tienes ni idea. Entonces yo en el momento en el que, como tú dices, en el avión dije, bueno, vamos aquí, pero yo estaba llena de alegría, llena de satisfacción. Qué hermoso. Bueno, lo logramos. Y yo creo que fue hasta cuando ya llegué y pasó todo este tiempo de luna de miel, como yo lo llamo. Eh, todo es bello, hermoso, nuevo, lo lograste. Y cuando te cae el baldazo de agua fría, que para mí fueron después de las 2 semanas. Después de las 2 semanas. Que, a ver, esto no es cual Emily en París, de que tú llegas y todo el mundo quiere ser tu amigo y el Brad Pitt se te cruza y es el amor de tu vida. No, eso no. Salgo. Entonces, allí para mí fueron las 2 semanas en donde dije, uff, o sea, yo llegué y empiezas a sentirte tan vulnerable en el que no tienes ni idea de qué barrios son buenos, qué barrios son malos, ni siquiera tienes idea de si estás en peligro o no. O sea, deja de lado el idioma, que es lo obvio. O sea, ni siquiera tienes una noción de eso. Entonces yo, llegando al avión, llegando a Irlanda, dije como que sí, lo logré. O sea, todos estos años de lucha y lo logré. Y el rato de que llegué, o sea, imagínate la montaña y yo estaba en el pendaño y la cima seguía siendo más y más. O sea, Claro. yo allí dije, ¿qué me metí? También, obviamente, llegas, era la primera vez que yo experimentaba, vengo de una familia muy grande, muy unida, en donde siempre estábamos todos juntos, muy típica de Latinoamérica, Ajá. cultura latinoamericana donde todos estamos juntos, donde pues estar solo es una opción, porque en realidad es porque tú quieres, no porque tú. Entonces, sentir esa soledad, o sea, para mí fue de las cosas más fuertes, más difíciles. Yo por primera vez sentía que literal me habían perforado el estómago. O sea, yo sentía físicamente que algo me cortaron aquí. Era una cosa súper fuerte. A todo esto, júntale que pues tú tienes que ver primero, ¿no? Tus necesidades básicas. ¿Dónde comer? ¿Dónde va a hacer X, Y, Z? ¿Dónde es tu escuela? ¿Dónde es el banco? Todo lo demás. Pero todo esto siento que también tienes que lidiar con cosas que muchas de las personas no las hablan, que siento que al estar lejos te pone a prueba la persona y el profesional. La persona porque te pone a prueba tu fe y también tus valores.
O sea, yo en el momento en el que empecé a estar en este programa, había muy pocos latinos, de hecho, solo unos chicos mexicanos, pero yo no Ya. conocía, entre ellos se conocía, Uf, yo no conocía a nadie, o sea, yo literal me vine sola, aquí no hay ecuatorianos, fue lo primero que busqué, como para intercambiar notas de a ver qué onda. nada. Entonces, siento que al estar muy sola te pone a prueba todo, o sea, empiezas a exponerte a otras culturas y te das cuenta de, ok, ¿por qué mi Dios es más importante que el Dios de ellos? Total. O sea, súper católica, súper, y te topas con una persona que es hindú y resulta que ellos también pues son muy alineados a sus familias, muy unidos y que creen también en sus dioses. O sea, por eso te digo que te pone a prueba tu fe, te pone a prueba tus valores de que jamás me voy a olvidar en la vida, de que en un grupo con unos chicos mexicanos me decían como que sí, bueno, y si sales con un irlandés, aquí es súper común de que se van a vivir juntos y está normal y eso está bien. Y yo, Ya. en una cultura en donde nosotros crecimos de que pues no salgo de mi casa si no es De vestida. casa. Entonces, Total. por eso te digo, te pone en prueba tu persona, tu fe, tus valores, todo lo que tú eres mientras estás lidiando en, estoy abriendo un espacio en ganarme esta beca, porque si no estudio esta beca, pues no puedo estar aquí, en donde también estoy tratando de construir lo que soy como profesional, pagar mis necesidades básicas, o sea, son muchas cosas y siento que todo esto es un tsunami muy fuerte. Y ni se diga, o sea, yo le decía en el episodio anterior, y ni se diga cuando uno se enferma. O sea, cuando uno se enferma y no hay nadie que te pase ni una vaso de agua. Es lo que ahí, yo creo que ahí eran los momentos en donde ya empezaba a sentir que me iba a enfermar algo, una gripe así minúscula, y ya directamente pastillas, pero decía, es horrible estar enferma y que nadie te pueda ni siquiera arropar un poquito y te pueda acariciar. Sí, Terrible, terrible. aparte de eso, es aprenderte todo un sistema que es muy diferente al tuyo. Y allí donde te digo que a mí sí me pegó mucho el no tener ecuatorianos, Ya, porque, por ejemplo, muchas veces aquí, si tú no estás como suscrito en un doctor, pues tú no puedes ir simplemente y sacar cita en un doctor, o sea, esas cosas no existen. Entonces, si no tienes a alguien quien te explique y quien te diga, a ver, a la final claro. ¿no? Pero mientras todo el resto de cosas te está pasando, sí es algo muy difícil, sí fue muy difícil. ¿Y qué te decías, Diana, para no morir en el intento? ¿Cómo lo lograste? A ver, yo creo que cuando uno migra, pasa por un proceso de duelo. Es algo que yo lo escuché una vez y siento que es muy cierto, porque uno deja de lado la vida como la conoció. Tú dejas de ser esa persona. Y aquella canción que dice, no soy de aquí ni soy de allá, es muy cierta, porque va Sí. pasando y tú te sigues desconectando. Sin embargo, pues tu tierra y Ecuador siempre va a ser tu tierra y tu país, ¿no? Pero también estás aquí y empiezas a también formar una historia y formar una vida. Entonces, pasar ese proceso de duelo, bueno, primero la etapa de enamoramiento en donde todo empiezas a valorar todo lo que no funciona en tu país, todo es tan bonito y de repente empiezas a apreciar todas las cosas que sí habían, pero que ya no las tienes. Y empiezas a sentir la soledad y empiezas a sentir todas tus necesidades, todas las responsabilidades que te siguen atrapando, ¿no? Entonces sí es algo muy difícil. Eh, y pasa esta época del duelo en donde uno pues lo tienes que procesar como seres humanos que somos y pues lo llorarás, lo sacarás y todo pasa. Entonces ya llega un momento en donde dices, bueno, Todo. ya empiezas a aprender y empiezas a moverte. Y allí es donde a mí me ayudaron muchísimo el plantearme pequeñas metas, teniendo muy Ya. claro que al final, pero plantearme pequeñas metas. Porque siento que también cuando uno lo ve todo tan grande, es como, es demasiado y ya para allá ya no quiero ir. Entonces, Mm, metas, el aprender a manejar los nos,
aprender a lidiar los no. Tú no puedes cambiar el mundo porque pues el mundo es como es y a la final muchas veces ni siquiera depende de ti, sino simplemente dependen de que tú vas y tocas 100,000 puertas y pues para las otras personas no eres exactamente lo que ellos están buscando. Entonces, Correcto. a lidiar con los nos y saberlos manejar de una manera en la que van a ser positivos para tu vida. Entonces, una falla es una retroalimentación y una retroalimentación es conocimiento y conocimiento es poder. Entonces, cada vez yo iba a una entrevista, a buscar trabajo, a aprender cómo se hace currículum, X, Y, Z, uno sale decepcionado porque uno no puede vivir motivado toda la vida. La motivación se te acaba. O sea, así como el ejercicio, Sí. la motivación se te acaba. Entonces uno tiene que aprender a lidiar con eso porque sí, emocionalmente te destruye y te va minando y si a la par tú vas con todo lo que estaba sucediendo antes, es algo muy difícil. Entonces aprender a manejar los nos y creo que eso es un trabajo muy personal. El tercero es la disciplina. Aprender a tener una estructura, rutinas, a ser muy estructurado y el último para mí fue Dios. Yo todos los días iba a la iglesia destrozada, de, cuando vino mis papás les llevé porque era importante y de rodillas le ponía una velita y le decía siempre lo mismo, de rodillas ante ti y de pie frente al mundo, porque cada vez me sentía tan destruida de que iba ya y yo de rodillas lloraba una vida y luego decía, bueno, hasta aquí y pasó, vamos otro día. Y así fue, así fue. Wow, me quedó un montón resonando esto de aprender a lidiar con los nos. O sea, me dejó totalmente impactada de, es verdad, porque uno le dicen, le cierran la puerta y 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 al final uno dice, ya, la motivación se acaba y se acaba más rápido cuando hay más nos. Pero la cuestión es lo que dices, ¿no? O sea, sacarle provecho a ese no. Y, y ahí no sé, me voy a saltar un poquito de tu historia, pero no sé si es que ahí empezaste a tener nos en oportunidades laborales hasta que llegó Facebook o cómo llegó. ¿O tú crees que esos nos fueron importantes para que llegue Facebook? No, yo en ese momento, a ver, yo creía en mí, me acuerdo clarísimo que era muy consciente, ¿no? Yo era muy consciente y yo sabía que pues aquí, si me la toca rajármela, pues me la toca rajármela. Y ya, es así, porque estaba muy consciente a lo que venía y cuáles eran mis objetivos y sabía que si tenía que comer mierda por un buen tiempo, pues lo tenía que hacer. Y hablaba con mis papás y me acuerdo que mi papi me decía, no, mijita, vas a ver cómo sí te funciona, vas a ver cómo sí sales. Y yo, bueno, pero hay que ser un poco realista. Entonces yo, Ya, en este proceso, iba todos los días a dejar currículums en el centro de Dublín caminando, o sea, un taco ahí de mesera, de vendedora de tienda de ah, ropas, de lo que tú te imaginas. Y una vez que dejaba todas esas cosas, porque la final, o sea, por un muy buen colchón que me ha traído para poderme lidiar con los primeros meses, a la final, dinero se acaba. Y si acá. tú no tienes ingresos, o sea, depende del tipo de condiciones en las que vengas. Yo tenía muy claro en el que tenía que venir a trabajar y pues el tiempo sigue corriendo, ¿no? Entonces, yo le apuntaba a todo tipo de trabajo y al final de entregar los panfletos de CVs en todas las tiendas que te puedas imaginar, yo me sentaba en Ya. una casa y me empezaba a aplicar en línea a todos los trabajos de ingeniería que había. Sí, de nuevo, si me preguntas a cuántos apliqué, cientos. Solo Dios sabrá. Ya. Entonces, claro, todas estas respuestas, obviamente habían días en los que yo llegaba destruida, agotada emocionalmente, mentalmente, pero también luego es uno allí se tiene que aprender a reconstruir. Y, y yo lo que siempre procuraba de hacer, ahora hablando desde el lado un poco de la conciencia de todo lo que me funcionó, es lo que Ya. te digo, el no, el recibir tantos nos, todo depende de cómo tú los quieras transformar. Entonces, para mí, el no
era una manera de celebrarla de cierta manera, porque era un camino para saber, ok, esto no lo voy a volver a repetir, porque ya aprendí, lección aprendida. Entonces, lo que sí me Mm. aseguraba es de que, a ver, de los que me respondía, es el saber qué es lo que hice mal. Entonces, si vemos un poco a las estadísticas, por lo general en un call center te dicen, si tú haces unas 100 llamadas, es muy probable que las primeras 60 no escuches nada, que las otras 20 te digan que no y que las otras 10 probablemente te digan algo y tal vez Ya. hay 10% de éxito. Entonces, todo va a depender de cuántas veces tú quieras aplicar. Entonces, yo trataba de aplicar a todo lo que podía y trataba de saber qué es lo que hice bien, qué es lo que hice mal para seguirlo haciendo. Eh, pero a la final, o sea, hay cosas que ha pasado el tiempo y de nuevo también uno revisita y es súper difícil porque en las universidades, espero que lo hayan cambiado, jamás te preparan para las cosas obvias, que son un currículum y una entrevista. O sea, si te pones a pensar en un estudiante como un Ujú. producto, es un producto incompleto, porque ¿quién no necesita presentarse a una entrevista? ¿Quién no necesita preparar un currículum? Entonces, por la necesidad de que aquí estaba en otra cultura, en otro idioma, yo sí le dediqué muchísimo tiempo a saber cómo hacer eso y aprenderme a vender. Entonces, nosotros como ecuatorianos y como latinos tenemos mucho a la labia. Uno debe ser muy estructurado. Si tú dices algo, es por algo. Todo tiene Ya. un razón de ser. Entonces, las cosas son muy concretas, son muy específicas y es increíble cómo en una experiencia de mesero, de gerente de una cafetería, si tú la estructuras de una buena manera, la experiencia que tú ganas allí puede ser muy relevante para una empresa, Ujú. si lo sabes manejar bien. Entonces, bueno, eso Wow. lo aprendí con el tiempo, pero sí, claro, recibí un montón de nos y un par de experiencias no muy agradables en trabajo, pero bueno, O sea, hasta... ¿te refieres a cuando te respondieron el no? No fue tan agradable. No, y también a un par de experiencias de trabajo que tuve antes de ir a Facebook, porque tampoco fue de que yo llegué y llegué primero a Facebook, no. Yo estuve, Mm. eh, tuve un trabajo de vendedora puerta a puerta, Ya. que fue un trabajo horrible. A ver, solo estuve y 2 días en el campo, que literal tenías que ir casa por casa vendiendo y era acerca de actualización, no, venta de paquetes de electricidad. O sea, Ya. yo recién llegada en un inglés que pues si bien era bueno, tampoco era excelente. O sea, hasta ahora me costaría con ese tipo de acentos y dialectos. Y nada, fue terrible. O sea, casi me persigue un perro, casi me muerde. Eh, Oh. Se me acabó la batería. Nunca me voy a olvidar que me llevaron, te llevaban a sitios que eran un poco a barrios en diferentes lugares, ¿no? Entonces yo fui a un lugar que era al norte de Irlanda, que tiene un acento súper marcado. Ya. Y, y mientras el supervisor que estaba viendo cómo lo hacía y la persona que me estaba diciendo, entre los dos me hablaban y que tienes que poner esto y me daban unas direcciones del nombre, o sea, solo los nombres, a ver que hasta los gringos americanos les cuesta, de que, bueno, pero, ¿cuál es su nombre? Y de que Killian O'Reilly, y yo, Y ajá, tú, ¿qué? eh, Killian, y el otro me hablaba, ¿no? De que tienes que meterle el sistema y métele aquí en la pantalla y que luego le cierras acá y de aquí tienes que conectarle con la tablet, que no sé qué, y yo, ¿y cómo se escribía Killian? Ay, caramba. Y claro, fue terrible. Me acuerdo que ese rato le llamé, saliendo del trabajo, le llamé a mi mamá y de que lloraba tanto, de que era como una niñita que me faltaba el aire, de que y yo no quiero nada, es que no sé qué. Pero bueno, son cosas que pasan. El mismo día, la otra experiencia es el mismo día que fue la entrevista para Facebook. Fui Ya. a una entrevista para la tienda de Abercrombie.
Y Ya. pues no tuve, no tuve el trabajo en Abercrombie, pero tuve el trabajo en Facebook. Pero Vaya, gracias, no. yo a la final, claro, yo a la final estaba mentalizando en de que tenía que hacerlo. No me esperé que iba a salir tan pronto, entre comillas, pero sí, fue algo que tuvo muchísimo esfuerzo. Y si tuvieras que decir qué fue más retador para ti, ese primer día en el MBA, en otro idioma, con otra cultura, casi recién llegada, o el primer día en Facebook. Eh, no, el primer día en el MBA, claro, porque recién estás llegada. Al menos Claro. en el ya había estado viviendo aquí como unos 4 meses. Entonces también ya por lo menos algo conoces, o sea, el otro de que ni Claro. siquiera para la escuela, sí, es un poco más. Ahora, también el tema de llegar a Facebook, sí, sí fue, siempre va a ser como una nueva experiencia, ¿no? Como tu primer día de clases, como la primera vez que te subes a migración, que aplicas una visa, o sea, como toda primera experiencia siempre va a ser algo retador. Es más, parte de lo que a mí me costó un poco es aprender el tema cultural como empresa. O sea, yo mi primer día de trabajo en Facebook fui como cualquier primer día de trabajo en cualquier lugar, encima siendo un lugar de tanto renombre de que quien no conoce Facebook en el planeta, al menos la gran mayoría lo conoce. Yo Claro. obviamente la ropa súper formal, con tacos, no sé qué, y de repente llegué, o sea, y la gente estaba en calentador, algunos con pantuflas, o sea, literal, el ambiente cultural como empresa era otra vaina, pero otra vaina. Entonces, Qué sí, loco. sí. Qué loco. Diana, y adentrándome un poco en el tema de qué ha sido lo más bonito de Facebook y qué ha sido lo más bonito del MBA y qué ha sido lo más bonito del puesto que actualmente estás. A ver, lo más bonito del MBA, yo creo, a ver, en las tres cosas en común siempre va a ser el Ajá. tener a diferentes culturas, a diferentes personas. Conocí y los sigo manteniendo amigos maravillosos. Así que siempre las personas van a darle un plus a toda experiencia. Si me voy ya a la estructura como tal de cada punto, siento que el MBA a mí me ayudó muchísimo exactamente lo que yo necesitaba, que era Ya. en analizar y entender esa parte del negocio que no la entendía como ingeniera. Entonces, y me encanta. A mí siempre me llamó la atención mucho el tema de marketing. A ver, no me dedico a marketing, pero me gusta mucho esa parte de, y a la final, en una ingeniería yo estudié en la Politécnica del Ejército. Como, a ver, como escuela y colegio siempre fui una estudiante muy buena, pero a mí la universidad me costó muchísimo. De hecho, ingeniería, como la mayoría de latinoamericanos, y me atrevería a decir también de países tercermundistas, nosotros escogemos la carrera más allá que por pasión, nosotros escogemos porque vamos a tener porque podemos pensar que hay más trabajos afuera, ¿no? Que hay mayor demanda. Total. Siento que en la maestría finalmente estaba estudiando algo que me gustaba, algo que me apasionaba. Y tanto sí que me gradué con honores y eso para mí fue fantástico porque sentía que estaba teniendo esa oportunidad que tal vez no lo hubiera tenido en la universidad. No cambió nada, pero eso me gustó muchísimo. Eso en cuanto a la maestría. Ya. En cuanto a Facebook, lo que le dio un giro enorme a mi vida como persona, porque siento que en el momento en el que estuve trabajando allí, yo trabajaba con contenido muy sensible. Jamás pensé que estábamos tan dañados como sociedad. Tenía que ver y manejar tickets que estaban relacionados a problemas sociales que existen y que son verdad. O sea,
y a la final te das cuenta de que este producto es tan grande, pero depende de quién lo use. Entonces, el manejar todo esto sí me abrió los ojos de una manera tan drástica, pero que también cambió mi vida, ¿no? Y por eso es lo que te digo, que a mí como profesional también me ayudó mucho, porque siento que me ayudó a darle un propósito que es desde lo que sé, que es la tecnología, poder aportar con mi granito de arena a la sociedad. Entonces, siento Wow. que eso me dio Facebook. Fue algo muy fuerte, a ver, también tener una oportunidad de trabajar para una de las empresas más grandes del mundo, de siquiera haber entrado y pisado sus instalaciones, para mí fue un sueño hecho realidad, o sea, de que no lo podía creer que estuviera allí. En un programa, cuando yo ingresé, éramos un grupo de cientos de personas en donde solo yo y otra chica más hablamos español. Con el tiempo el programa fue creciendo más y más y el grupo que hablábamos español fue creciendo también el mercado, pero a la final de todos ellos la mayoría eran o españoles o pocos latinoamericanos que tenían doble nacionalidad. Entonces siento que también eso tuvo mucha exposición y me gustó muchísimo el poder tener eso, ¿no? El aprender tanto. Eh, Claro. y de allí, del trabajo en donde actualmente estoy, siento que si Facebook me llenaba mucho al sentir que aporto a la sociedad y que puedo devolver en algo, siento que Irish Blood Transfusion Service es simplemente otro nivel. O sea, es literal saber que cada proyecto, que cada tarea que cierro, literal está cambiando una vida, porque estoy haciendo que llegue sangres y órganos, tipos de sangre y órganos, plaquetas, ojos, piel, a personas que realmente lo necesitan y que les Wow. extiende vida. Entonces, eso para mí es algo que no tiene nombre. O sea, mi trabajo, más allá de lo que me llene profesionalmente, siento que me llena como persona. Wow, qué hermoso, Diana. Hay una psiquiatra súper conocida que se llama Marianne Estape, que dice que una de las maneras en cómo tú puedes eh, tener felicidad, sentirte realizado es a través de ayudar a otras personas. Entonces decía, si es que algún día estás triste, ve, ayuda a una persona y vas a ver qué bien se va a sentir. Entonces es como que tú tienes esa dosis diaria. Y a la final es así, o sea, por eso es que todo aquello todo el servicio que uno le da a los demás es algo que te llena y toca fibras en tu vida, que por eso el ser padres es el mayor ejemplo de ello. Y para todas aquellas personas que tampoco son padres, pero que también se dedican a ayudar a niños, se dedican a ayudar a animales, se dedican a ayudar al medio ambiente, eso es algo que a todo el mundo le mueve, ¿no? Porque también el éxito es relativo dependiendo de las personas y no todo el mundo está hecho para todos, pero siempre encontrar su camino, pues es lo importante, ¿no? Exactamente. Diana, y yendo un poco en retrospectiva, imaginemos que estás frente a la Diana de 25 años que está buscando ahí la manera de irse, está estudiando para el GMAT, está estudiando para sacarse el IELTS. Muchas mujeres que nos escuchan están en esa posición, pero están muertas del miedo porque aparte de eso es irse a otro país lejano, es irse a un país en donde se habla totalmente otro idioma y sales de tu zona de confort en donde todo es nuevo. Entonces, no sé si les puedes ahí dar como ese empujoncito, esa patadita de la buena suerte de que esa sería una muy buena oportunidad y si es miedo el que les está reteniendo, pues que no lo dejen, no dejen ese sueño. A ver, yo a la Diana de los 25 años y a todas esas personas que me ven, y a la Diana de ahora, porque también la vida no es un checklist. Y creo que eso es algo súper importante que me diría y que me sigo diciendo. La vida no se trata de tener
casa, marido, hijos, trabajo, títulos, y que si lo tienes todo tienes que ser feliz. No se trata de eso. Creo que la vida es el camino, es el día a día, es de disfrutar de esos momentitos. Entonces, siento que cada momento de su vida, dedíquense un tiempo para detenerse, para tener un silencio incómodo y una conversación con ustedes mismos, sinceramente, y decir, ¿estoy feliz con lo que estoy haciendo? ¿O qué debo hacer para ser feliz? Cuestiónense todo en esta vida, porque no todo en la vida es blanco y negro. Cuestiónense todo en la vida para saber si están en el camino correcto o si deben tomar otra decisión. Y una vez que tomaron esa decisión, en efecto, les va a dar mucho miedo, les va a dar mucha incertidumbre, les va a dar mucha pereza también, mucha flojera, de que muchas veces es mejor no hacer nada. Pero es allí donde es importante conocerse. Es allí donde es importante cerrar los ojos y decir, bueno, todo esto que estoy sintiendo, ¿de dónde viene? ¿Viene del miedo? ¿Viene de la incertidumbre? ¿Viene de dónde es lo que está viniendo? Y está correcto sentir, porque somos humanos. Me molesta mucho que todo el mundo piense de que no pasa nada y hay que seguirse motivando, porque no es así. Somos humanos y es normal sentir. Pero tengan claro que los sentimientos son pasajeros. Uno no es feliz para siempre, ni tampoco uno es triste para siempre. Pero sí son las acciones las que van determinando nuestra vida. Entonces, una vez que ya tomaron un camino, estén seguros de que ese camino les da paz. Y estén seguros de que se van a caer 1000 veces. Pero de nuevo, si se caen 1000 veces, asegúrense de aprender. Y van a saber que no van a volver a repetir. Y piensen en todas las cosas que ya pasaron. Porque muchas veces estamos viendo todo lo que nos falta por llegar, pero no nos damos cuenta cuánto ya hemos transcurrido. Entonces, si ya pasaste tantas cosas, si ya superaste tantas cosas, siéntanse capaces de que van a tener todas las herramientas para enfrentarse a lo que sea que se venga en un futuro. Y por último, sean muy disciplinados, porque la motivación tiene tiempo de caducidad. Qué loco, Diana. Sentí como que me estuvieras hablando de mí y dije, ay, sí, voy a ir por mis sueños. Qué hermoso. Me empoderaste. Qué hermoso, Diana. Y ya un poco para ir finalizando, ¿algún consejo que nos puedas dar para migrar? O sea, ya voy a migrar, pero ahora ¿cómo me preparo para esa batalla? Eh, yo lo que siento que me ayudó a, a cumplir mis sueños fue tratar de analizar todos los riesgos que podría tener. Entonces, tratar de reducirlos al máximo, porque si bien es cierto, habrán cosas que uno jamás les puede predecir, pero sí hay cosas que sí están bajo nuestro control. Entonces, traten de conversar con todas aquellas personas que ya están allí. Existen miles de foros en estos momentos o miles de grupos en Facebook o la aplicación que tú quieras de personas que ya están allí, de tratar de saber y conocer qué es lo que está sucediendo. Prepárense mucho. De nuevo, el conocimiento es poder y conocimiento no solo me refiero a la parte intelectual, sino también a saberse mover a las relaciones interpersonales que uno pensaría que como es tan innato, uno no le da valor cuando no es así. Entonces, para mí, el haber trabajado mucho tiempo en Ecuador, el haber crecido profesionalmente, el tener esa experiencia, el tener un colchón económico, el saber que ya se me da bien y se me da mal en el trabajo, sí me dio muchísima seguridad y tranquilidad en el momento en el que vine aquí, porque pude buscar un trabajo con tiempo, pude dedicarme a estudiar demográficamente en dónde estaba, dónde me tenía que mover, cómo se mueve la gente aquí, cómo habla, cómo preparan sus currículums, que si no hubiera tenido el colchón económico o la beca que te cubra X, Y, Z, pues simplemente no lo puedes hacer y la desesperación te va a ganar y vas a terminar en un trabajo y te va a consumir tiempo porque es así. Entonces traten de reducirlo, conversen con las personas. Mucha gente estaría muy abierta. Yo, todas las personas que después de este artículo de Forbes me han contactado, con todas he conversado,
con todas me he dedicado, de que he querido llamarme, porque sé que yo estuve allí y muchas personas también en su momento me echaron la mano. Entonces traten de reducir sus riesgos a la medida de que lo puedan hacer, para que su experiencia sea buena en un futuro. Sí, 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 es verdad porque, o sea, como que hay tanta incertidumbre y que alguien que ya haya pasado, como que te asiente esos escenarios y te diga, mira, yo tomé esto, es como que ya sientes un poco más de estabilidad y ya no vas tan ciega. Al menos para que te digan, oye, este es el bus que tienes que coger, algo Exacto, así. de que yo me acuerdo con una chica que me encontré aquí, que primero me sentí súper contenta de hablar con otra ecuatoriana y de que, a ver, esta es la ciudad, aquí está, empezando por lo más básico, este es el sur, este es el del norte. A diferencia de lo que nosotros pensamos, aquí el norte es lo más bonito. Entonces, no, porque son las cosas que ya te da el conocimiento local, ¿no? Claro. Y ya ahora sí la última pregunta que me encanta hacerles a todos y no está en el guión para que les coja de sorpresa es ¿qué es éxito para Diana? Yo creo que depende, el éxito depende del momento en la vida en el que te encuentres. Y en este momento, el éxito para mí es seguir encontrando un balance que es una lucha diaria entre mi vida personal y profesional, en donde en este momento mi pasión siempre va a estar en mi hijito y en mi esposo y en llenarle de hermosas memorias y de disfrutar con él su día a día. El trabajo, doy gracias a Dios de que todas las cosas han llegado a su momento y de que estoy profesionalmente donde siempre quise estar y, y que me permite priorizar en este momento mi vida personal, que obviamente no he dejado de lado porque jamás se deja de lado, eh, pero es ese balance en mi vida personal y profesional. Y, y Ecuador y mi familia, pues siempre están allí, así que oh, solo hablar de eso me hace un... siempre van a estar allí, entonces mi éxito es, es verles siempre, estar con ellos, Claro, así sea a la distancia, y tratar de ir lo más posible, sembrar ese amor a Ecuador y a mi familia con mi hijito, porque es difícil por el hecho de que uno pensaría que el ser mamá de un niño lejos de casa solo influye en enseñarle español, cuando es más allá. Es enseñarle español y es enseñarle tu cultura y es amar y es que enseñarle que tiene que amar su país y es tratar de ingeniártelas para seguir teniendo a mi familia presente en su día a día mientras está haciendo con todo este caos que influye en el día a día. Entonces, sí es retador el no tener una red de apoyo tan grande. Mi familia política es maravillosa, mi esposo es maravilloso, pero siempre uno extraña la casa. Entonces mi total. éxito es seguir teniendo estas 1000 bolas en el aire y tratar de tener un balance. Y esa es una lucha diaria. Entonces, eso, eso es básicamente. Qué hermoso, Diana. Nada, muchísimas gracias por todo esa como, no sé si sea la palabra correcta, sororidad, pero es como que que eres un libro abierto, que estás súper abierta a contactarte con las personas que estén ahí en esa misma situación, que nos hayas contado cuál es tu historia, cómo llegaste y sobre todo que hayas demostrado, ¿no? Que no es un ya, llegué a Irlanda, el día siguiente entré a Facebook, me fue súper bien en el MBA y ahora estoy de manager. Pues no, no es así, sino que hubo un proceso larguísimo, súper fuerte y que así es como se construyen los grandes sueños, ¿no? O sea, soñándoles y accionando. Y que se siguen construyendo, porque tampoco es el ya soy manager, ya me casé. Por eso les decía, la vida no es una lista
del mercado en donde ya ahora tengo mi trabajo, tengo mi esposo, tengo mis hijos y todo es perfecto, todo es paz y felicidad, porque no es así. O sea, siempre van a ser altos y bajos y un sueño requiere muchísimo y muchas veces también renunciar, porque también hay que hablar. Para llegar al sueño en el que estuve, me cuestioné un montón de tiempo y también tuve que renunciar a muchísimas cosas y a muchísimos otros sueños que jamás se lograron. Es verdad, Como el, o sea, es como cuál. como el ser bailarina. En algún momento Ah, dije, deje mi baile. En algún momento ya lo retomaré. ya, que quede aquí grabado y seteado en redes de que Diana va a regresar al mundo del baile y le va a enseñar a su hijo a bailar una salsa así como toda una latina. Sí. Ay, Diana, muchísimas gracias, me ha encantado. Nada, pues muchísimas gracias. Voy a dejar en la cajita de descripción el LinkedIn de Diana para que si alguien quiere saber un poco más de su historia, quiere contactarse, quiere ver, admirar todo su perfil, que la pueda seguir. Y nada, pues Diana, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Sandra, a ti por la invitación. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. De verdad, lo poco o mucho que les haya podido compartir, espero que les sirva. Siéntanse con total libertad de contactarme. Yo estaré muy feliz de poderlos ayudar a medida de lo que pueda y pues les mando un abrazo enorme. Me encanta este proyecto, André, porque me parece súper importante que la gente se sienta que sí, sí, sí se puede, de que sí somos capaces de hacerlo. Uno pensaría que tal vez estas cosas son tan banales, pero llega un momento en el que tú ves las historias, no sé, de Natalie Portman, que hace poco leí su biografía, y lo ves Ya. como tan lejano, como que jamás va a suceder. ¿Cuánto no hemos luchado las mujeres por no ver a otras mujeres en ciertos aspectos de la vida y jamás pudimos siquiera visualizarnos en ese campo? Y siento que este movimiento pues sí nos ayuda a eso, sí nos ayuda a motivar, porque si vemos a las etiquetas, que ha sido algo que todos hemos tenido que lidiar, mis etiquetas llegando acá era el ser mujer, el ser de un país tercermundista, era de ser de provincia cuando estaba en Quito. Entonces, siento que muchas personas sienten estas etiquetas, a ver, y tampoco ni fui ni la más popular ni la más bonita. Entonces, tú te llenas de estas etiquetas, pues dices, no, es que ¿para qué lo voy a intentar? Entonces, es aquí donde Ujú. sí, yo jamás fui la niña número uno, la abanderada, la mejor egresada, y lo logré, porque uno tiene que buscar, porque cada persona su valor y su clave del éxito está en uno mismo, es saber explotar todas esas fortalezas que todos tenemos. Entonces, siento que por eso este tipo de proyectos es súper bonito y por eso me encanta participar en ellos. Así que de verdad, muchas gracias. Espero que lo sigas haciendo. Muchísimos éxitos y nada, que Dios los bendiga siempre. Ay, muchísimas gracias. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego. Fíjate.